tardes a los seguidores y a los invitados que esta tarde han venido acá a unirse a esta conferencia sobre el cañón del Chicamocha acá en Santander, Colombia. El día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Alicia Rojas, ella es bióloga, es botánica acá en Santander, es también especialista en conservación y preservación de recursos naturales. Yo me presento inicialmente, yo soy Andrés Martínez, yo soy estudiante de biología, soy guía turístico y soy fundador de esta página que se llama Black Inca Tree Colombia. Y la idea de esta página es cómo empezar a difundir y a promover el componente de la educación ambiental a través del turismo y las prácticas del turismo y lo que se puede hacer cuando uno viaje a entornos y ecosistemas naturales. Bueno, entonces en esta ocasión pues venimos con esta serie, a pesar de esta cuarentena, pues venimos a hablar un poco sobre ecosistemas de Santander y a conocer un poco qué tiene nuestro departamento, ¿no? Bueno, mi foto no se ve, vemos en pantalla a la profesora Alicia, ahí está. Entonces, profesora, buenas tardes y cuéntenos, ¿qué nos trae para hoy con el cañón del Chicamocha acá en Santander, Colombia? Le doy la palabra. Buenas tardes, Andrés, y a todos los amigos que están conectados a esta hora. Vamos a tener la oportunidad de hablar un poco sobre uno de los ecosistemas importantes en nuestro departamento. Es uno de los muchos ecosistemas importantes en nuestro departamento. Esta tarde quiero hablar sobre el Cañón del Chicamocha, sobre qué podemos encontrar, qué nos ofrece el Cañón del Chicamocha desde el punto de vista de turismo, de naturaleza, y quiero hablar sobre algunos programas que se han adelantado en cuanto a la conservación de la biodiversidad en el Cañón del Chicamocha. Quiero hablar también sobre especies que se encuentran en el cañón. Me voy a ir más enfocada hacia la parte de flora, soy botánica, y también pues a hacer un llamado a los entes territoriales y a todos los que tengan como función la protección de nuestros ecosistemas para que logremos que se establezca un área de conservación en esta zona del Cañón de Chicamocha que realmente se está necesitando con mucha urgencia. Sin más preámbulos, empecemos a trabajar, empecemos a mirar. Voy a compartirles una presentación que tengo sobre el cañón y vamos hablando sobre lo que Así es, tenemos. profe. Sí, señor. Entonces Sí, disculpe, empezamos. profe. Antes ¿No? de seguir a hacer un paréntesis, aclarar que estamos transmitiendo acá por vía Zoom, retransmitiendo por Facebook, y pues habrá que tener en cuenta que en cualquier momento Zoom nos corta la llamada, pues ya son las políticas del programa. Entonces, pero Zoom vuelve otra vez a conectarnos y entonces les pedimos que no se vayan a desconectar y no nos abandonen en la transmisión, ¿vale? Mientras nos reconectamos nuevamente y seguimos con la conferencia. Pues aclaramos, estamos desde acá de la ciudad de Bucaramanga, en Santander. Para los invitados, veo que hay invitados de Bogotá, incluso nos están viendo desde otros países. Entonces, pues bueno, profe, ahora sí cuéntenos y enséñenos qué hay acá en Santander para conocer y conservar. Bueno, entonces empecemos el viaje por el Cañón de Chicamocha. Vamos a empezar a hablar que este lugar, este sitio tan maravilloso, es un sitio, perdón, me pasé, es un sitio que tiene unas características únicas en cuanto a precipitación, en cuanto a la vegetación que existe en el sitio, a las características del suelo que tenemos en el Cañón de Chicamocha y de las pendientes que vemos. A los que conocemos el cañón, podemos traer a la mente, imaginarnos cuando pasamos vía San Gil o vamos por los lados de Pescadero, empecemos a acordarnos las características que vemos de este ecosistema. A los compañeros que nos están viendo que no tienen la fortuna de conocer el cañón, vamos a hablarles un poco. El cañón del Chicamocha es uno de los cañones más grandes del mundo, es una de las pocas áreas xerofíticas que hay en el país. Tenemos una precipitación mínima, una precipitación muy escasa, es una de las cosas por las que más sufre la comunidad de esta área, por las pocas lluvias. Entonces ahí viene y ahí entra a jugar un papel muy importante la vegetación
La vegetación que hay aquí, muchas de las especies son especies que en el mundo solamente las vamos a encontrar acá en el Cañón del Chicamocha. Son especies que no se van a distribuir en otra parte, en otros ecosistemas, sino acá tenemos un suelo bastante escarpado, un suelo con cero capa orgánica, es un suelo árido donde las especies las especies vegetales tienen que desarrollar unas adaptaciones para poder obtener su alimento, obtener también su agua. Y una de las características fundamentales del cañón es la pendiente. La fotografía de fondo y de la presentación nos muestra esas pendientes muy fuertes, donde la vegetación le toca amarrarse muy bien, y también los que estudiamos la vegetación en este lado, amarrarnos muy bien para poder caminar y transitar sobre todas estas laderas y poder conocer. Entonces, todo esto, tanto la vegetación, el suelo, la pendiente y la precipitación, nos están brindando un paisaje único que no lo vamos a encontrar en otros sitios, sino acá en el Cañón del Chicamocha. Un paisaje que en cierta época del año vemos casi que uno diría, aquí no hay nada, se ve sin capa vegetal, pero a medida que caen las primeras lluvias entre los meses de abril y mayo, perdón, de marzo, ahora es a partir de marzo empiezan a caer las primeras lluvias, empieza a ponerse verde, como lo que se ve en la fotografía del fondo, empieza a haber una vegetación que siempre estuvo ahí quieta mientras la época más fuerte de sequía, pero que apenas caen las lluvias empieza a transformar el ecosistema. Así es, profe. Muy cierto lo que dice, y es algo muy evidente también que cuando uno se va acercando por los lados de jurisdicción del municipio de Piedecuesta, específicamente por el corregimiento de Umpalá, se ven unos parches como unos oasis gigantes entre tanta aridez, ¿no? Entre tanta zona xerófitica, y es precisamente lo que usted acaba de mencionar es lo que da pie a que se creen estos grandes parches boscosos, y precisamente también porque hay unos afluentes hídricos muy grandes y muy seguidos dentro del cañón. Uno cree que es solamente desierto, pero realmente hay mucha agua y mucha zona verde también dentro del cañón. Sí, Andrés, y entre esa parte verde que tú hablas del cañón, si nos detenemos, si somos juiciosos, si nos gusta observar y apreciar nuestra biodiversidad, podemos encontrar una diversidad de plantas, una diversidad de flores, que aunque algunas con flores muy pequeñas, también hay otras con flores muy vistosas. Yo quise traer aquí un collage de algunas de las especies que en algún momento encontré y tomé fotografías de algunas especies, como la primer fotografía que vemos aquí, que es muy conocida por la zona como la pringamosa. Es una especie que tiene unas espinas muy fuertes y que al que no conoce el cañón le puede estar dando el saludo con una buena urticaria. Las espinas Sí, le sí. causan a uno una urticaria muy fuerte. Tenemos especies muy valiosas, con flores que sirven para muchos polinizadores, para aves, para muchas especies de insectos. Tenemos pasifloras, como vemos aquí, que esta es una maracuyá pequeñita, es una maracuyá rastrera. Tenemos especies como la de este lado, que en algunos textos se hablan como de especies insectívoras. Estas son unas aristoloquias. En el cañón tenemos por lo menos 3 especies diferentes de aristoloquias. Las comunidades lo conocen en la zona como guacos. Esta que en algún momento se habló que era muy importante para la picadura de serpientes, pero son plantas con unas formas de flores muy bonitas, muy especiales. Tenemos algo que me gustaría comentarles, aunque aquí las fotografías no demuestran la exuberancia que tenemos. El Cañón del Chicamocha es un área donde se encuentran más de 21 especies diferentes de cactus, que ahora que están muy de moda todas estas especies suculentas, lo que llamamos crasas o suculentas, donde entra el grupo de los cactus también. En el Cañón del Chicamocha tenemos muchas oportunidades
para tener estas especies, para poderlas propagar. Tenemos cactus columnares, como los cereus, los filosocerius, los estenocerius, una gran cantidad de estos ejemplares que por las mismas condiciones que tiene el cañón, se desarrollan muy bien. Tenemos cactus redondos, como estos melocactus, de los cuales tenemos unos que son endémicos de zonas como la parte del cañón del Chicamocha hacia el municipio de Guane, la parte del cañón del Chicamocha entre Umpalá y Pescadero, donde había una especie que se conocía como el Melocactus pescaderensis. Ahora se hizo una actualización taxonómica y quedó como una subespecie. También tenemos los cactus tradicionales que todos conocemos, que son los de clados, que son los que conocemos como opuntias, que nos ofrecen Sí, una buena cantidad de frutos, como este que vemos acá, una buena cantidad de frutos, perdón que se me fue, una buena cantidad de frutos que los conocemos como higos. Los ajá. cactus es de la familia donde encontramos la pitaya. La pitaya es comestible, la mayoría de los cactus, los frutos de los cactus son comestibles. También tenemos una serie de cactus que no son propiamente redondos, son más alargaditos, que son las mamilarias. Tenemos un cactus muy especial del cañón del Chicamocha que tiene látex, de las pocas especies de cactáceas que tienen látex, que es la Mamilaria mamilaris. Y también encontramos la Mamilaria colombiana, que es muy bonita. Son especies que son muy fáciles de propagar, son especies que son muy fáciles también de comercializar. Se puede hacer ¿cómo se llama? Un aprovechamiento sostenible para nuestros campesinos, la gente de la región, que puede basar su economía también en muchas de las especies que son propias del cañón. Así es, profe, una preguntita. Señor. ¿Sí me está oyendo bien? Sí, claro. Sí. Sí, Ah, sí, bueno. Andrés. Bueno, profe, en el caso de los viajeros o caminantes que a veces decidimos ir a visitar ese cañón y vemos todo ese montón de frutos en los cactus, ¿algo de eso se puede comer en caso de que uno no tenga nada que comer a la mano o al menos Sí, para extraer claro. agua? ¿O hay algún problema con las sustancias tóxicas que quizás puedan tener algunos higos de esos? No, Andrés, Es mira, una pregunta muy frecuente que se hace. sí, sí, es una pregunta muy social. Sí, la mayoría de los Exactamente. cactus se pueden consumir. Yo no conozco el primer cactus del cañón que sea venenoso. Ujú. Que de pronto nos asuste un poquito porque pues está protegido obviamente por sus espinas, Sí, pero son consumibles. Es más, son fuente de alimento para muchas de las especies, como aves, algunos pequeños mamíferos que se alimentan de estos frutos. Si los animales pueden consumirlos, nosotros también podemos consumirlos. exactamente. Profe, y otra cosa respecto a la pringamosa, que se escucha mucho el mito de que, o quizás tal vez sea cierto, de que en caso de que uno se pique o caiga encima de una pringamosa, existe una contraparte de esa pringamosa con la que uno se puede curar ese brote o esa urticaria. ¿Cómo Sí, podríamos señor. reconocerla si no existe? Sí, señor. Ahorita se la muestro, más adelante la tengo en la esta, Ok, y es completamente cierto, Andrés, es completamente cierto. La pringamosa te crea una urticaria, te arde, te molesta mucho es una de alergia la piel, intensa. y generalmente hay otra especie de la misma familia. Esta es la familia de las euforbiáceas, de algunas especies de euforbias que conocemos, pero generalmente a menos de 1 metro, eso lo estuve revisando por mucho tiempo, se encuentra otra especie de la misma familia que Sí, es de otro género, pero que también tiene una sustancia que al quitar uno una ramita, una hojita de esta planta y colocarse sobre donde tuvo los pinchazos de la pringamosa, en menos de 3 minutos te quita la sensación y ya no te va a bien, molestar más. Más qué adelante te bueno. la muestro. Se Listo, llama la Jatropha gossypifolia. En la zona lo conocen como piriguano. Entonces, iguano, sí, el piriguano, sí, señor. Bueno, listo, la vemos. siguiendo con la diversidad de vegetación que encontramos en el cañón de Chicamocha,
encontramos una serie de árboles, unos árboles muy potenciales para, restauración, para rehabilitación de algunas áreas bastante degradadas en zonas secas, son muy especiales. Encontramos también oferta de frutos, frutos que casi nadie consume, muy pocos se consumen porque quedan muy pocos árboles. Este primero es un fruto que se conoce como el zorrococlo. Si alguien de la zona del Cañón del Chicamocha me está escuchando, ojalá nos pudiera comentar algo. El zorrococlo es una especie que es típica de bosque seco tropical, se llama Morrisonia americana, es una especie que produce unos frutos redondos, parecen unos buñuelos gruesos su cáscara, pero por dentro tienen unas semillas recubiertas con un arilo blanco, muy jugoso, muy delicioso de sabor. Es una especie que se debería trabajar porque es un árbol que se adapta a estas condiciones y que además pues está produciendo frutos que nos pueden servir para nuestra alimentación. Algunas especies como la ceiba cinto, le decimos, el Pseudobomba septenatum, que es árboles grandes, árboles que nos sirven para cuidar zonas cerca a ríos. Tenemos la Tebetia peruviana, que es esa que conocemos, que fue muy famosa hace unos 20 años, que para, para dietas, para adelgazar. La semilla es venenosa, es bastante venenosa. Un poquito de la semilla nos causa una diarrea por más de 5 días. Uf, qué Entonces, mal. sí, entonces es mejor, pero es una especie que produce unas flores muy bonitas, es una especie que crece muy bien en áreas degradadas. Tenemos uno de los que más se distribuyen, más encontramos en el cañón, que es el cují que le gusta mucho a los cabros. Es una especie de arbusto que es muy bonito como ornamental, se deja trabajar como un arbusto para ciudad. Tenemos otras especies como las burseras, esas especies que son muy aromáticas, sus hojas se conocen como indiodesnudos porque su corteza va desprendiéndose, es una corteza color cobre hermosa y los árboles quedan en cierta época del año casi que peladitos y con ese tallo como si se estuvieran cambiando de ropa, pues de vestido. Y Ah, tenemos uno aquí en el último que lo cogí con florecitas amarillas, se conoce como el Brasil. Es un arbusto hermoso, tiene un tallo que tiene unas estrías muy fuertes, es un arbusto que en ciertas épocas del año le da una coloración amarilla a todo el cañón del Chicamocha y que es un arbusto que se puede trabajar muy fácil, de propagarlo desde semilla y trabajarlo para un size. A mí me gusta mucho mirar qué podemos utilizar de la biodiversidad que sea como una sí, fuente para la economía de la región. Hay otro exactamente. de los que más me gusta de la zona es las orquídeas. Las Ujú. orquídeas, tenemos unas orquídeas hermosas, no tenemos muchas, pero tenemos hermosas. Esta, que es la flor de abril, que es la brazábola nodosa, adorna nuestro cañón del Chicamocha, todas las laderas a unos 10, 20 metros de arriba del río. Uno pasa por el mes de abril y todo eso se ve blanco. Si uno se detiene a mirar, es porque toda esta brazábola está en floración. Aunque tiene una distribución muy amplia por varios desde Costa Rica, es una especie que para nosotros es muy valiosa, la comercializan indebidamente, la extraen sin ser un comercio sostenible. Entonces es mejor enseñarles a las comunidades cómo poderlas propagar, cómo poderlas conservar, pero también cómo poderles sacar un aprovechamiento para evitar que la especie se agote. Tenemos Sí, profe. esto Ajá. que es endémico Tiene, del señor. Dime. sí, discúlpeme, profe. Sí, ahí precisamente hay prácticas muy frecuentes donde se extraen recursos y eso se presta para desestabilizar un poco el ecosistema, ¿no? Sí, Y, señor. y se nota mucho precisamente quizás por el afán de, más que de sobrevivir, es el afán de hacer dinero y se destabiliza un poco la parte del ecosistema en el lugar. Entonces después los cambios empiezan a ser más drásticos y otras especies también se van a ver muy afectadas. Eso es muy cierto, profe, lo que usted dice, lo de las orquídeas. Y quería aprovechar acá también, aquí nos están saludando desde el Cañón del Chicamocha, que nos saluda Rodrigo Calderón desde Los Santos, Oh, qué pueblito muy bueno. bonito.
Muy bonito también saludar a, profe, hay varios estudiantes suyos acá de la Universidad Industrial de Santander. Aquí está Juan Remolina, Hola está, Juan, qué gusto. está Natalia Venecia. Hay varios muchachos pendientes acá aprendiendo un poco más sobre nuestro departamento. Saludos a Zulay, a Ecoazul, que se conectan en este momento con nosotros. Qué bueno, muchas gracias por conectarse y estar pendientes acá al llamado para aprender un poco más sobre Santander. Bueno, profe, entonces continuamos. Sí, claro. Quería hablarles sobre esta especie, la que estoy señalando, que es uno de nuestros emblemas en el cañón, como decía aquí nuestro querido compañero Rodrigo Calderón de los Santos. Esta especie es la Sobralia uribei. En el mundo solamente se encuentra en dos localidades. Una, que es en la Mesa de los Santos, en una esquinita de la Mesa de los Santos, un área donde hay muy pocas plantas, es una de las orquídeas más altas, puede tener unos tallos de hasta 4 metros, y a diferencia de las sobralias normales que solamente echan una florecita y las conocemos como las flores de un día o las San Joaquín que las vemos por las laderas cuando vamos por ahí para alguna de las veredas, esta produce un racimo de flores. Es una especie que fue descubierta por el padre Ortiz Valdivieso, perdón, por el padre Uribe, y la determinó el padre Ortiz Valdivieso, que era un santandereano de Florida Blanca, que ya desafortunadamente no está con nosotros. Esta foto precisamente me la regaló él, el padre Ortiz, para esta es una especie muy poco valorada, es una especie que deberíamos tener en nuestros jardines, sobre todo la gente de la Mesa de los Santos debería tener en sus jardines. Esta es un ejemplar de estas especies porque en el mundo solamente la vamos a encontrar ahí y creo que en el Sí. municipio de Contratación se encontró hace como unos 4 años. Listo. Tenemos esta que es hermosa, es una flor lo más aromática, que es la enciclia cordígera. Normalmente la tenemos así en blanco o en moradito, que es una de las especies que más ha sido saqueada en nuestro cañón del Chicamocha. Los campesinos que no las conocen, la gente las saca a vender por las carreteras por ahí a 2.000, 3.000 pesos. Es una especie que debemos cuidar, debemos ponerle porque es un potencial como para propagar, es un potencial para obtener recursos, pero de una forma sostenible. Generalmente la sacan un bulbo con el ramito de flor y normalmente así no se logra que la planta sobreviva y lo que hacemos es un daño. Sí. También encontramos algunas orquídeas terrestres como esta pequeña, que es una maxilaria, que está por identificar, es una especie nueva que está muy cerca de esta Sobralia uribei, allá en la Mesa de los Santos. Y de las terrestres bonitas está esto, que es un Cirtopodium paniculatum. Qué pena. Entre las orquídeas son de los grupos que más me gusta trabajar, las orquídeas y los cactus. Sí, es Pero un grupo muy también bonito, muy llamativo. quería hablarles sobre algo muy importante, cuáles son nuestras especies que hay en el cañón, que no las tenemos sino nosotros en Santander, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo de forma silvestre. Las Una de esas famosas especies endémicas. sí, que son las que llamamos especies endémicas y especies en peligro de extinción. Entre estas, una muy conocida por nuestros amigos del Cañón del Chicamocha, que la conocen con el nombre cacao indio. El nombre cacao indio, estuve averiguando por muchos años, es porque del fruto femenino, del fruto de la planta femenina, en la antigüedad nuestros indígenas hacían un chocolate, nosotros en Santander también le llamamos al chocolate cacao, pero que tenía unas cualidades importantes. Decía la gente mayor cuenta que tenía como unas características de alucinógeno. Sí, es muy común esa, Sí, entonces esa- sí, es una especie que es de las especies más antiguas sobre la faz de la Tierra, viene de la época de los dinosaurios. No sabemos que llamamos fósil a algo que ya no está y que se encuentra solamente registros de organismos que ya no están vivos, pero esto podría hablarse como de los pocos fósiles vivientes
son especies que han logrado adaptarse y sobrevivir a estas condiciones tan extremas de este cañón del Chicamocha. Tenemos características importantes como que hay planta hembra, planta macho. Tenemos algo importantísimo y es que esta planta, la Samia encefalartoides, más conocida como cacao indio, tiene una simbiosis muy estrecha con una mariposa que hace todo su ciclo de vida dentro en la samia. Consume, pone sus huevos en la planta, las larvas salen y se alimentan de las hojas de la planta y no se afectan porque la planta tiene unas sustancias tóxicas en sus hojas, pero a la mariposa no le causa ningún daño y lo que consume no es mucho, o sea, es algo equilibrado, es un equilibrio total y se ve no sé si se puede decir como una coevolución de las dos especies. Acá tenemos un ejemplar de Samia hembra con su cono grande. Esto es un ejemplar adulto de Samia y esto es el cono masculino de la Samia macho. El polen que hay en este cono masculino es llevado por una serie de coleópteros pequeñitos y polinizado, y lo lleva a polinizar este cono femenino y se producen las semillas. Normalmente la semilla, cuando el cono está maduro, cae, rueda, porque normalmente encontramos esta especie en una zona de alta pendiente y muchas de estas especies se pierden. A raíz de esto, de ver cómo era, nosotros empezamos junto con la Universidad de Antioquia, que se empezó hace más de 10 años el estudio de esta especie. Se ha logrado tener ya las localidades donde se encuentran poblaciones de esta especie. Se han adelantado varios estudios, se ha hecho estudios de ecología poblacional, ya están la mayoría de las plantas de las diferentes poblaciones donde se encuentran, una en Chocó, perdón, en la vereda de Chocó en Girón, otra en la vereda Pescadero, otra en Cepitá. Hay diferentes poblaciones, ya están estudiadas, se han marcado cada una de las plantas, sabemos cuántos machos, cuántas hembras, y se está haciendo un seguimiento. Se han sacado varios proyectos de grado de estudiantes de la UIS para revisar esta parte de esta planta. Se está haciendo un estudio genético, la caracterización genética de esta especie. Entonces, todos los estudios que logremos hacer para conocer estas plantas nos ayudan a fortalecer la estrategia de conservación de estas especies. Acordémonos que en el mundo solamente la vamos a encontrar de forma silvestre aquí en Santander y en unas partes muy reducidas del cañón del Chicamocha. Así es, profe. También si tienen preguntas nos lo pueden ir escribiendo aquí en comentarios y nosotros con mucho gusto pues trataremos de responderlas, ¿vale? Entonces estamos también atentos y la idea es crear una comunidad para aprender entre todos, compartir y hacernos preguntas. Bueno, y una de las joyas que tenemos en el cañón del Chicamocha es nuestra ceiba barrigona, nuestra especie de árbol endémico del cañón del Chicamocha. Es una especie que por su arquitectura de tallo, por la forma que tiene la planta, de ser de un tallo muy robusto, muy grueso, esta especie en algún momento llegó a compararse con los guabás africanos. Es una especie que ha sido mi interés por más de 20 años. Cuando empecé a caminar cerca del año 2000 por el cañón del Chicamocha, empecé a ver estos árboles que son maravillosos, tienen unas formas, una arquitectura maravillosa, pero todo lo que yo me encontraba eran individuos adultos, individuos muy viejos y se notaba por la corteza, por sus barrigas muy grandes y por la corteza se notaba que llevaban casi que, yo podría decir como cientos de años, pero no encontramos individuos jóvenes. Esta especie relativamente fue
publicada hace menos de 20 años. Es una especie que no la encontramos en ninguna otra parte. Entonces, de ahí viene, más adelante les voy a comentar qué hemos hecho para evitar que esta especie se extinga, porque si lo que encontraba era puros individuos adultos, todos sabemos qué pasa en una comunidad, en una población donde todos sus individuos están de edad avanzada, la población tiende a desaparecer. Entonces, teníamos que hacer algo urgente y más adelante les quiero enseñar qué es lo que hemos hecho durante estos 20 años. Esta es la especie de cactus propio del cañón de Chicamocha. Disculpe. Señor. Antes de pasar al cactus, nos tienen una pregunta acá. Ecoazul nos pregunta, ¿cómo incide el cambio climático sobre el cañón del Chicamocha y cómo afecta esto directamente a las especies endémicas? ¿Qué riesgos presentan frente a este cambio climático? Ok, gracias. Mira, yo he estado, como te decía, por más de 20 años y es una locura a veces ver cómo las especies se van adaptando a esos cambios. Antes, me acuerdo mucho que hace unos 15 años, unos 15, 10, 15 años, nos alistábamos para recoger semilla de la especie como de la ceiba barrigona en abril. Cuando empezaban a caer las primeras lluvias, sabíamos que ya podíamos ir a recoger la semilla, pero ahora, con todo esto del clima, vemos que ya en febrero hay semillas listas. Es como una estrategia de la planta para evitar que extinguirse. Vemos que hay semillas ya a partir de febrero. Lo mismo pasa, ¿se acuerdan de la orquídea que les mostré y les dije que se llamaba abril? Ya no florece en abril, tiene otras épocas de floración, a veces se adelanta, a veces extiende más la esta, depende de cómo son los periodos o cómo llegan las precipitaciones a este cañón. Entonces sí altera un poco la parte de, pero las especies como que se van acomodando a estas condiciones, aunque tristemente lo puedo decir, en los últimos años he visto varios árboles de los árboles antiguos de ceiba que han muerto. Empiezan y tienen empiezan a secarse y mueren, quizás porque se han extendido en algunos años, los periodos de sequía son muy fuertes y se han extendido, entonces los árboles no alcanzan me imagino que adaptarse o a sobrevivir esa época de sequía. Gracias, Ecoazul, por la pregunta. Seguimos con algunas de las especies que encontramos aquí, aunque pues para nosotros sigue siendo endémico, se considera como el Melocactus pescaderensis. Por la última revisión que se hizo, lo dejaron en el grupo de los Cesalche, pero con la subespecie de Chicamocha. O sea, esta especie pasa a ser una subespecie del Echalsi, pero solamente lo vamos a encontrar en el cañón del Chicamocha. Les doy un dato, es una especie muy fácil de propagar, tener para poder hacer un manejo sostenible, no de sacarlos como he visto en algunas partes he visto que los comercializan así para que esta planta tenga este cefalio que se llama donde se ubican las flores y los frutos de este tamaño. Esta planta por lo menos debe tener unos 20 años creciendo. Entonces, si los extraemos de allá, les estamos quitando. Primero, ellos producen aquí sus flores y sus frutos, y los frutos son muy apetecidos por las aves. Son una fuente de alimento para las aves, la avifauna de la zona. Entonces, un llamado a que, por favor, queremos propagar, queremos comercializar, saquemos quizás, si la planta tiene unos 5 o 6 frutos, saquemos 2 o 3, que de ahí vamos a obtener por lo menos 200 nuevas plantas. Y así no es, profe. A propósito de, discúlpeme, profe, a propósito de esto, nos hace una pregunta acá muy relacionada con esta parte. Y Laura Leighton nos pregunta, ¿qué especies nativas hay que brinden seguridad alimentaria sostenible? Ok. Creo que están relacionados. Déjame, ya voy para allá que tengo una partecita que habla de las especies promisorias. ¿Listo? Listo. Ok, bueno.
Entonces salimos del Melocactus pescaderensis, para mí sigue siendo pescaderensis, bueno, es una subespecie, sabemos que solamente encontramos, y hay un cactus de lo más hermoso que se encuentra hacia el lado del cañón del Chicamocha yendo hacia el municipio de Guane, que es el Melocactus guanensis. También por la nueva revisión quedó en el grupo de los Chalci, pero para nosotros sigue siendo Melocactus guanensis. ¿Cuál es la característica? Que es un cactus redondo, un melocactus que no tiene espinas. Es hermoso, es fácil también de cultivar y es otra especie que podría ser convertirse en una especie promisoria desde el manejo sostenible de la especie. La orquídea, la Sobralia oribei, que es solamente de la zona de la Mesa de los Santos y del municipio de Contratación, si no estoy mal. Voy a ver si trato de darle respuesta a Laura, me decían. Sí, profe. Yo tengo un grupo de plantas que las denomino como promisorias, especies que podrían brindarle a la comunidad, si se puede hacer toda la parte de domesticación de estas especies, la parte de protocolos de propagación y a mirar cómo podemos propagar para poder obtener un beneficio económico para nuestras comunidades. Tengo algunos ejemplos. Esta con estos frutos redondos es esta misma planta de acá abajo, se conoce como la Jatropha purcas de la familia de las euforbiáceas. Silvestres, se encuentra en el cañón, se encuentran, aunque no es que haya demasiadas, hay algunas plantas de las que se podría obtener semillas, y yo les cuento algo. Nosotros en algún momento trabajamos con un grupo de chicos de las unidades tecnológicas en el cultivo de esta planta para utilizar su semilla para sacar aceite, para hacer biocombustible, una especie de biodiesel, una especie de biocombustible. Logramos obtener y logramos movilizar una volqueta, pero eso se quedó hasta así, o sea, con el combustible que obtuvimos de esta planta, es una planta que podría ser una especie promisoria, porque sabemos que tenemos que hacer reconversión y que tenemos unas leyes muy claras sobre el uso de los biocombustibles, y esta podría ser una alternativa, y no alternativas como la caña de azúcar o la yuca o el maíz que lo están utilizando para hacer bioetanol. No dejarlo, porque pues estas especies sí riñen con la parte alimentaria de las comunidades. Esta especie no es consumida ni siquiera por las cabras porque tiene una sustancia tóxica en sus hojas, pero sí puede ser propagada con fines de hacer biocombustible. Otra de las especies es la que Andrés me preguntaba al inicio, la contra, que se utiliza para aliviar los síntomas que causa la pungamosa, que es esta, el piriguano. Es de la misma familia, es otra jatropha, esta se conoce como Jatropha gossypiifolia. Esta especie durante muchos años... Disculpe, ¿podría describirnos en qué parte está, que tiene un poco de latencia de retardo el mouse? Y entonces, mientras ¿En qué hablas parte de está? La de la mitad. La de la mitad, ok. La de flor roja. Vale. Listo. Muy bien. Esa es la Jatropha gossypiifolia. ¿Por qué la categoricé? Porque muchos de los pobladores de la zona del Cañón del Chicamocha la utilizan como una planta medicinal. Una planta que les ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces, es una especie que debería ser estudiada y debería considerarse en nuestra farmacopea, en nuestras especies útiles, con miras a de pronto obtener algún metabolito para problemas de azúcar. Una de las especies que es propia del cañón, realmente es poco lo que se ve en algunas zonas porque ha sido muy aprovechada, es la cabuya, la que conocemos como cabuya, donde se extrae el fique, ese que hace muy famoso al municipio de Curití por todas sus artesanías y todos sus artículos fabricados con esta fibra natural. Y una que es la de acá abajo de flores blancas, que esa sí es muy conocida, que es la Lipia oreganoides, que es conocido como el orégano del Cañón del Chicamocha. Es una especie que ha sido estudiada por casi 20 años
por el instituto, el CENIVAN de la UIS, a la cual se le han obtenido unos aceites esenciales como limón. Bueno, no sé mucho del sé que es una especie que puede convertirse en una especie promisoria, que en el cañón se da naturalmente, que podría hacerse un trabajo comunitario con nuestros pobladores de la zona para enseñarlos a cómo propagarlo, a cómo sembrarlo como un cultivo y poderlo comercializar, ya que sabemos, ya que está súper estudiado y que sabemos que es una fuente de ingresos, pero no lo que se está haciendo en algunas zonas, que es que algunas personas le pagan a los habitantes de la zona porque vayan y recojan unas hojitas y les pagan por ahí a 5.000 pesos el kilo. No se trata de utilizar la planta silvestre porque la podemos acabar, sino poder enseñarle a cómo cultivar y hacer todo el proceso, toda la cadena, ¿cómo se llama? La cadena de valor de la planta. Vamos a seguir con otro grupo muy importante. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y son las especies invasoras. Hay especies que se están propagando mucho por el cañón, porque entre esas especies invasoras tenemos una, yo sé que no les va a gustar lo que les voy a comentar, hay una que ha sido uno de los grandes azotes del cañón del Chicamocha, de la vegetación del Chicamocha durante muchos años, y es algo que nos identifica, que nos sentimos como santandereanos. Desafortunadamente me toca decirles que no es santandereano. El cabrito fue traído, fue introducido en el cañón del Chicamocha, es una especie invasora, es una especie que come todo lo que no sea venenoso. Entonces nos acaba las ceibas barrigonas, nos acaba mucha de la vegetación nativa. Como van acabando esta vegetación, hay otras especies vegetales que son invasoras y como no son consumidas por esta especie, por las cabras, porque son venenosas, entonces le van ganando terreno a nuestras especies nativas. Entonces, y a veces la gente se identifica con estas especies como si fueran del cañón y hasta las siembra y las propaga, creyendo que son especies propias del cañón, cuando lo que la especie le está haciendo es un daño a la vegetación propia del cañón. Entre esas tenemos esta que es muy conocida como el cojón de fraile, es un Calotropis procera, es una especie que tiene una leche muy fuerte, es una asclepiaceae, es venenosa, y si no se la comen las cabras, imagínense si alguna persona por equivocación llega a consumirla. Esta que se conoce como el árbol desnudo, es una especie que también es africana, es una euforbiácea, que al quitarle uno un tallito, echa una leche blanca y es supremamente quema. Y se han presentado accidentes a nivel país de niños a los cuales esa leche les ha quemado la córnea, les salpican los ojos y quema la córnea. Sorpresa cuando un día subí al parque Panachi y casi todos los setos eran de esta especie por falta de conocimiento, porque como lo encontraron en el cañón, creían que era una especie silvestre del cañón. Esta es una de las fotos que más me causa impresión porque así veo muchas de las especies del cañón a punto de desaparecer. Esta foto fue tomada hace más de unos 10 años y la ceiba ya no existe. En una de las amenazas que también tiene el cañón y es la remoción de masas, o cuando llueve muy fuerte o se vienen laderas, esa ceiba ya no existe, esa ceiba murió porque así como estaba en una ladera a punto de caer y hace como unos 10 años que ya la planta desapareció. Así hay muchas de las especies del cañón a punto de desaparecer por estas que son hermosas, me encantan, pero me encantan más en el plato. Me encantan más comérmelas porque cada vez que como cabrito santandereano sé que es una cabra menos comiéndose las plantas de mis amadas plantas del cañón. Sí. No estoy diciendo que debemos sacar las cabras, debemos hacer un estabulado con esta especie, debemos tenerlas en corrales, no debemos dejarlas sueltas, que vayan a ramonear por donde quieran, que es lo que normalmente se hace.
entonces las cabras están libres y dañan toda la vegetación, y pues al dañar la vegetación también afecta a la fauna nativa porque no hay alimento para las aves o no hay refugio. Entonces, un muy buen programa de cría de cabras en establo, pero no sueltas por todo el cañón. Entonces, los invito a comer cabrito cada vez que puedan, incluyanlo en la dieta, y con eso nos está ayudando a bajar la presión sobre el cañón. Tenemos, yo les decía al principio que quería comentarles un poco, permiso, sobre lo que se está haciendo con algunas de las especies que están en peligro de extinción. Entonces, con una que puedo decir que es como mi bandera y que se convirtió como en uno de mis objetos en la vida, que es el salvamento de la ceiba barrigona. Empezamos desde la identificación de la especie hace unos años, hace más de 20 años, y empezamos a ubicar cada uno de los individuos, hacerle seguimiento de cuando el individuo echaba flores, cuando echaba frutos, con el fin de recoger material para propagar, de recoger semilla, de hacer los ensayos y mirar cuál era la mejor manera de propagar, de enseñarle a la gente lo valioso de nuestra flora, lo valioso de nuestra especie, y por eso hicimos muchos talleres comunitarios de obtener plantas y ya cuando tenían cierto tamaño, llevarlas y reintroducirlas en el ecosistema y hacerle un seguimiento a esos individuos. Yo hoy puedo decirles que en estos últimos años creo que he propagado más de 10,000 plantas que han sido sembradas por entidades como Mensulí, que es el parque acuático. En el parque acuático nos cedieron 3 hectáreas para hacer reforestación con esta especie. Se sembraron más de 1,000 plantas en esta zona. Ahora les muestro las fotos de cómo están. Como Panachi, que en algún momento se pudo trabajar con Panachi, pero no tuvimos el éxito que queríamos, con comunidades, con personas dueñas de predios en la zona que quisieron sembrarla, y estamos trabajando con volverla una especie emblema de Santander y que la podamos encontrar en nuestros parques donde podamos sembrarla. Entonces, aquí tenemos fotografías de algunas de las ceibas del cañón. Esta fotografía es en Chocoa, esta fotografía es en Umpalá, esta fotografía es por los lados de Cepitá, esta es una población de arriba de Pescadero, esto es del Chinavega, y toda esta población es de una de las laderas del cañón de Chicamocha, de la parte de Pescadero. Esto era lo que les decíamos, hacer el seguimiento fenológico desde la flor, la formación del fruto. Teníamos que llegar antes de que el fruto cayera y germinara la planta, porque ahí es donde inciden las cabras. Las semillas son unas semillas saladas, que ustedes las pueden ver aquí, grandes, vuelan, empiezan a caen las primeras lluvias, que generalmente se daban a partir de la última semana de marzo, y germinaban. Aquí están plantas germinaditas, pero en vivero, y esto es lo que es uno de los bocados más deliciosos para las cabras. Pasaban y se las comían, y no se comían una. Si la planta dio 1,000 semillas, se podían estar comiendo casi que las 1,000 plántulas germinadas. Entonces, eso era lo que llevaba a que nosotros no encontráramos individuos adultos. Por eso empezamos a hacer una propagación en viveros. Cuando estuve vinculada en el Jardín Botánico, lo hacíamos desde el Jardín Botánico. Después he seguido con Mensulí tenemos un vivero comunitario allá. Yo también este año logré recoger, antes de que pasara todo lo de la avalancha y se cerrara y esta parte de este aislamiento que estamos hoy en día, logré recoger cerca de 1,000 semillas. Tengo 1,000 plántulas para este año. El año pasado no alcancé. Fue el único año en el que no he hecho recolección de semillas, pero este año sí. Tengo 1,000 plantas que están listas, que están creciendo, por ahí para el próximo año poder hacer reintroducción y poder con la gente que quiera, que le guste y que apoye estos programas. Estos son nuestros...
eso sobre esos semilleros, talleres que hicimos, cómo sacamos, cómo llevamos las plantas. Y mira, quiero mostrarles el desarrollo. Estas son de las ceibas que están sembradas, que ya tienen cerca de 4 metros en el predio de Mensulí. Acá podemos ver la altura que tienen. Y esta última, la del cuadrito pequeño, es una de las ceibas que se encuentran en el área metropolitana. Esta ceiba está en un conjunto en Cañaveral. Hay 2, de uno de mis estudiantes de Ingeniería Forestal de la UIT de Málaga, que en algún momento hizo el estudio de la caracterización y recogimos unas semillas y me pidió unas semillas y obtuvo una planta, y cuando los papás compraron apartamento en ese conjunto, él quiso sembrar y ya desde hace creo que unos 6, 7 años, la planta está produciendo semillas. Ya pudimos obtener y saber que la ceiba puede obtenerse como una especie para la flora urbana de nuestra ciudad. Qué bueno, muy interesante ese programa de conservación, profe. Pues quería aprovechar también para saludar a los que se están uniendo en este momento. Nos está saludando Claudia Infante, un saludo para Claudia, para Fernando, a Lynn Ander, que nos saluda también desde Alemania, de tan lejos se nos están viendo, qué bueno. A Ever Suárez, a Carlos, a Dania Duarte, que se acaba de unir, y aprovechamos para hacer la pregunta que ella propone. Dice, ¿la especie Melia acidarax se considera especie invasora para el cañón de Chicamocha? La Melia Melia acidarax, aciderax, la que conocemos como el nin o el jazmín, es una especie que la gente la ha propagado, es una especie que es un árbol, pero yo no he visto que se propague de manera libre, como se puede propagar esto, sino es propagada porque las comunidades la llevan, los pobladores la llevan y la siembran, porque tiene unas sustancias que son insecticidas. Pero no, realmente no tengo registros, o al menos en la zona que conozco más del cañón, que la especie se esté propagando sola, o sea, que esté teniendo esas características de invasora. Bueno, profe, aquí también nos están preguntando, nos pregunta Carlos Alberto Ruiz, ¿cómo se hacen las convocatorias para empezar a hacer como una siembra masiva de esas especies que se están protegiendo? Ok, ya voy para allá, ahorita les comento algo, ¿listo? Bueno, quería mostrarles algo sobre lo que nos pasó en Panachi. En algún momento logré estar en un proyecto. En Panachi decidieron, después de tanto molestar, decidieron que sí se podía cambiar un poco la imagen de Panachi, porque una de las cosas que más me preocupaba es que Panachi siempre ha sido la cara de Santander en la parte de turismo. Y la sorpresa mía es que Panachi de todo tenía en su biodiversidad menos de las especies de Santander. Entonces logramos hacer un convenio y logramos decirles, mire, siembren especies nativas, que eso es un plus, porque a estos sitios van sobre todo mucho extranjero que quiere conocer lo nuestro y no lo que de pronto ven ellos en sus países. Logramos, pero no hubo como una conciencia. Se sembraron más de 3.000 plantas, pero nunca logramos que Panachi recogiera las cabras, y entonces no hubo la verdad, con Panachi fue más o menos un 30% de sobrevivencia de la planta. Entonces no fue como una de mis experiencias mejores. La mejor experiencia estuvo con Menunzulí, que sí, el señor desde el primer momento, los dueños decidieron sacar las cabras de su predio y apostarle a la vegetación nativa. Estudios, sí. Se hizo la evaluación del hábitat y las poblaciones y el estatus de conservación de esta especie, de unos chicos de la Universidad de Tunja, de Carlos Nelson, actual alcalde de su municipio de Tipacoque. Logramos hacer ese estudio y por eso podemos decir cuántos individuos habían de ceiba adulta. El artículo se puede consultar libremente. Aquí tengo una foto que tiene mucho, es una de las ceibas de Umpalá, no sé si los que han ido la conozcan, y la persona que está aquí al pie, ojalá que me esté escuchando, es el mejor botánico de Colombia, que es el profesor Álvaro Cogollo,
que quedó enamorado de Umpalá y que ya le tenemos por ahí un predio listo para que pueda venirse a vivir a Umpalá. ¿Qué logramos? Que la especie Cabanelensia chicamochae, ceiba barrigona, sea un emblema del departamento de Santander. Los funcionarios de la Gobernación de Santander en su carnet tienen como logotipo la ceiba barrigona. Se han hecho varias campañas para impulsar la conservación de esta especie desde la gobernación. La casa ha trabajado también un ingeniero que conocí en la casa, el ingeniero Rosenberg Sanabria, logró establecer también un vivero con asesoría del Jardín Botánico y logró tener una muy buena población y hacer también reintroducción de esta especie en el cañón de Chicamocha, en predio de la casa. Tenemos también entidades que suman y suman muy bien, como Isagen. En el embalse, hay un área del embalse Isagen hacia el lado de Girón, en Chocoa, que hay una población muy buena, muy interesante sobre ceiba barrigona, y se sumaron al bus de la conservación de la ceiba. Tienen un vivero que año tras año están propagando, están sembrando en sus predios ceiba. Esto fue el año pasado, una sembratón que se hizo, y ya este año ya pude ver que recogieron semillas, ya hicimos intercambio de semillas para mejoramiento, ya se hizo el intercambio de semillas de Pescadero con el intercambio de semillas de Chocoa, de las dos poblaciones diferentes, para que no vayamos enriquezcamos la población. Entonces es otra de las empresas que suma en esta parte de la conservación de esta especie. Este es un afiche que, un folleto que tiene el Isagen para producción, para entregar al público cómo se puede y todo lo que se ha hecho con esta especie. Lo quise poner acá porque es un buen elemento para conocimiento de esta especie. Y hay alternativas personales que me causaron mucho la atención y me alegra, que esto es de un señor, se llama Diego, no lo conozco, y en el estudio que estábamos realizando sobre la samia por los lados de la Mesa de los Santos, de los Santos, encontré un predio en Los Santos que está siendo sembrado por ceiba, y me contaban los pobladores que el señor tiene una fundación que se llama Federico Restrepo Carvajal, y desde esa fundación está haciendo siembra de esta especie en un predio bastante amplio. Todo eso suma, todos esos aportes suman a la conservación de esta especie. Esa era la que les quería comentar. No sé si alcanzo o al final les voy a mostrar otro enemigo adicional de las cabras, que fue descubierto por una bióloga de la Universidad de la UNIS, pero que trabaja en Isagen. Con un sueño que yo tenía era colocarle las cámaras trampa, cámaras trampa, porque desde hacía unos 10 años me di cuenta que nosotros le madrugábamos a la semilla, a recoger semilla antes de que cayera para que las cabras no la consumieran, pero cuando llegábamos encontrábamos mucha semilla en el árbol, mucho fruto que no tenía la semilla, que había sido extraída esa semilla por algún animal, pero no imaginábamos cuál. Este año Isagen logró colocar las cámaras trampa y obtuvimos unos chicos, unos animalitos que ahorita se los muestro, que son los que nos están ayudando a acabar las semillas de ceiba barrigona. Entonces nos toca madrugar mucho más para ganarles a estos animalitos. Ahora, si puedo, antes de terminar la charla, les muestro el video. Bueno, esto también se replicó con otra especie, con la samia, lo mismo, el estudio de las poblaciones, la recolección de las semillas, la propagación de esta semilla y la obtención de las plántulas para llevarlas a campo y reintroducir. Se trató de hacer con la Sobralia uribei. Con esta Sobralia uribei lo que hicimos fue obtención de las cápsulas de los frutos y la propagación in vitro.
están en crecimiento. Aquí vemos esta, es un poco más lento, por lo menos unos 7 años para obtener una planta para poderla tener ya para llevarla a campo. Y rápidamente, les digo rápidamente porque no soy especialista en fauna, vamos a ver algunas de las especies que se encontraron o que son especies propias del cañón del Chicamocha. Las cabras, que ya decimos que es la más abundante, que nos la trajeron y las introdujeron, pero tenemos algunos lagartos como este de Stenocercus Santander, que se encuentra en el cañón. Tenemos uno de los animales más hermosos y es el colibrí propio del cañón del Chicamocha, que es la Massilia castaniventris. Es un colibrí hermoso que viene desde la parte de los bosques andinos y baja hasta el río Sogamoso y sube, y el cañón del Chicamocha es uno de sus zonas de desplazamiento. Ojalá que lo diga bien los compañeros zoólogos. ¿Ya? Es una especie que debe ser conservada, debe adelantarse en el programa de conservación. Y esto se hace con darle una de las que podría servir es lograr tener un área protegida y de conservación en el área del cañón del Chicamocha. El cucarachero hemicéfore es otra especie de ave que solamente que es propia de ahí del cañón del Chicamocha. Tenemos tortugas, tenemos iguanas, tenemos este niño que me parecía bonito antes de verlo lo que hace, ahora más adelante se lo muestro, que son los puercoespines. Tenemos una serie de lagartos, y yo quería que miráramos un poco esta parte de la fotografía de esta esquina donde estoy moviendo el mouse. Con dolor, es una fotografía que obtuve hace unos años, estaba haciéndole seguimiento a la especie de samia y escuché unos tiros y al rato vi pasar a uno de los pobladores con estas 3 iguanas para el almuerzo. Se estaba haciendo, por eso logramos hacer un programa, hablarles y decirles por qué la importancia de no cazar nuestra fauna silvestre. Y aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles algo. Las cosas hay que hablarlas cuando hay que hablarlas. Aprovecho el espacio. Hay una parte de un área muy susceptible del cañón del Chicamocha que hace parte del área de jurisdicción de la CNB. Soy testigo de que hay una parte de funcionarios de la CNB que han luchado para que se declare un área protegida en el cañón del Chicamocha. Desde cerca del 2006, 2007, se empezaron a hacer los estudios para la identificación de los objetos de conservación, de la importancia que tenía el área para categorizarse como un área protegida, para poder establecer, y hoy estamos en el año 2020 y no tenemos un área protegida en el cañón del Chicamocha. Es difícil cuando se ven estas figuras de áreas protegidas, pero si queremos conservar nuestra biodiversidad, debemos hacer el ejercicio, debemos hacer el esfuerzo. Esto es una cartilla que la tengo aquí, es una cartilla que la hizo la Fundación Natura junto con Neotrópica, donde nos hablan de todo el trabajo que hicieron para poder hacer el estudio con el cual se pudiera fortalecer o se pudiera declarar el área protegida. Estoy diciendo que quiero mostrarles, aquí está desde el 2006 y estamos en esta época y todavía no tenemos un área declarada en el cañón del Chicamocha. Estamos en mora de tener esta área para evitar que nuestras especies, que en el mundo solamente las vamos a encontrar ahí, se nos desaparezcan en el temprano tiempo. Así estamos con muchas de las especies del cañón que necesitamos urgentemente seguir los programas de conservación desde institucionales, articular que las dos entidades, las dos corporaciones autónomas, tanto CAS como CMB, se unan, la Gobernación de Santander, para poder trabajar en pro de este ecosistema que es único, es un ecosistema que solamente tenemos el privilegio los santanderianos de disfrutarlo. Eso era lo que tenía. Quiero mostrarles, a ver si puedo mostrarles el video que les decía el video de los animalitos que
se están consumiendo Sí. las ceibas. Profe, si quiere Señor, dejamos el video para después de las preguntas en caso de que llegue a haber un error técnico y se nos vaya la señal. Primero sí, respondemos algunas preguntas que tenemos acá y finalizamos viendo el video, ¿le parece? ok, sí, señor. Vamos a ver si Listo. lo logro dar. Hijo, no, Bueno, no es. aquí pues Roberto Angarita Acosta estaba preguntando, teniendo en cuenta el estado actual de los ecosistemas del cañón, el cambio climático, la intervención antrópica en la zona, etc., ¿es factible desde su perspectiva pensar en opciones de negocios sostenibles con fines demostrativos de conservación? Eso se pregunta porque hay muchas personas con el interés de hacer actividades ecoturísticas allá en ese lugar. Entonces la pregunta va en sí hacia esa perspectiva. Sí, mira, yo soy de las que la biodiversidad no solamente es para tenerla como encerradita en una esfera de cristal y no tocarla. La biodiversidad se puede tocar, se puede trabajar desde unos objetivos de sostenibilidad. O sea, si seguimos Exactamente. trabajando o diciendo dejemos quietos, se puede hacer siempre y cuando las comunidades tengan su capacitación, las comunidades tengan su entrenamiento, se tenga en cuenta con qué fines es que se va a hacer toda esta parte de aprovechamiento sostenible. Entonces, eso es lo que veo. No es que me da miedo cuando hablan que sí, que porque si van a coger las semillas de los cactus, como estaba diciendo, o van a hacer esto, lleguen a causar algún daño mayor a la esta. Exactamente, Yo sí. digo, todo que se utilice de una parte sostenible, para mí se podría hacer. Esa es mi siempre y cuando se trabaje con que va a ser con miras a conservación. Estamos Sí, eso es muy... tratando, por lo menos con Ujú. samias a nivel país con samias que son tan delicadas, tenemos en el Plan Nacional para la Conservación de las Samias, tenemos como propuesta la comercialización, la propagación y comercialización de estas especies como ornamentales. Entonces sí se podría, pero se tienen en cuenta obviamente se tienen en cuenta cómo, ¿sí? Cómo se podría hacer Sí, esa aprovechamiento. O sea, no es hacer aprovechamiento por hacerlo, ligero. extrayéndolo del Ujú. medio, sino con unos objetivos de sostenibilidad. Vamos a Exactamente, ver si teniendo en logro. cuenta tanto a las comunidades nativas, las presentes en el lugar y teniendo en cuenta también la opinión y el estudio de los especialistas, en este caso como usted, profe, para empezar a realizar planes desde la perspectiva turística, ¿no? No es ser Sí, un sí, turismo ligero, de solamente ir a mirar, que la fotico y que chao, sino tener un poco más de conciencia y hacer más énfasis en lo que hay detrás de ese ecosistema, ¿no? Y cómo se puede afectar desde las prácticas más simples. Eso es lo más importante, generar el menos impacto posible o, como decimos normalmente, dejar la menor huella posible en el lugar, en el ecosistema. Profe, ¿sí me ¿están está viendo el oyendo ahí? video? Sí, sí. ¿Lograron ver el video o no? Esperemos a ver porque hay una latencia, hay un retardo como unos 10 segundos más o menos mientras sale. Sí, Hay una pues pantalla en negro, entonces aprovechamos para preguntar acá. Dice, ¿la ceiba barrigona se puede sembrar en cualquier parte? Aquí nos preguntan. ok, ¿O dónde se puede reproducir? ¿Cuáles son las condiciones ok, específicas? La pregunta. perfecto, Eugenia Amado nos hace esa pregunta. perfecto. Afortunadamente me hicieron esa pregunta. Ya existe un protocolo de propagación de la especie. Existe, existe el protocolo de propagación de la especie, pero sin embargo yo te voy a decir, la ceiba se debe sembrar en un lugar amplio, de total exposición de luz, que ojalá no tenga hormigas cercanas, hormigueros, porque una que le da muy duro cuando la ceiba es pequeña son las hormigas. Espérame, tantico, que son las hormigas. Entonces, tratar Sí. de que la zona esté libre de hormigueros
exposición directa al sol, poca materia orgánica cuando se siembre, porque ella está acostumbrada, está adaptada a sitios muy áridos. Entonces, si le echamos materia orgánica mucha, podemos estarle causando hongos. Lo mismo que poca agua. Poca agua es mínimo una vez por semana, ¿sí? Y sobre todo en sitios amplios, porque vamos a proyectar a que vamos a querer tener el árbol más o menos, vamos a querer tener el árbol por lo menos unos 100 años. Entonces el árbol va a crecer y después no hay que me va a dañar tal estructura, que lo voy a cambiar. Es visionar que esa especie vaya a durar muchos años en el sitio para no estarle afectando. ¿Qué más? No le gusta por encima de los 1000 metros, no le gusta. En la Mesa de los Santos hay algunos individuos sembrados, pero van a durar el doble de tiempo de lo que podría ser a 1000 metros, porque la mesa está a 1600, pero pues se puede ensayar. Hay una cosa que sí, yo creo que después de que ya logremos estabilizar la población y podamos tener muchas especies muchas plantas para sembrar, podemos empezar a pensar en bonsáis. Sí, lo digo, es una especie divina para bonsái, pero todavía no. Sembremos primero muchas y en unos años podemos estar pensando en que podemos estar haciendo unos bonitos bonsáis para comercialización, pero todavía no es la hora. Sí, profe, todo a su tiempo y todo pues a su con sus tiempo, sí. objetivos de estudios. Profe, hay algo muy, bueno, algo de las características morfológicas más distintivas de esta especie de la ceiba barrigona es precisamente su tronco como una barriga grande, gorda, por decirlo así. ¿Por qué se genera ese abultamiento característico en esa familia, digámoslo así, en esa especie también? ¿Qué lo hace que sea tan...? Sí, Andrés, es por la misma zona donde está, por la misma falta de agua. Normalmente las especies que denominamos ceiba es porque almacenan agua en sus troncos, y para mí es una de las características que hace que la especie engrose tanto el tronco. No es una especie de amaderable. No es una especie de buena madera, no. Pero sí es una... No es una especie para obtener madera, no. Quizás en alguna época los indígenas la pudieron obtener para construir canoas, quizás, pero no es una especie maderable como tal. Más es una especie más para, sí, enriquecimiento, y como, no sé, Andrés, confírmame si se pudo ver el video o no. No, profe, parece que habría que abrir la ventana del video para que se proyecte, ir hacia la ventana. Ah, ok, espérame, entonces... Sí, espérame a ver cómo hago, porque pues yo lo tenía como compartido. A ver, sí, vamos a ver. Sí. Nueva función, vamos a ver acá. Dejar de compartir, dejo de compartir y comparto el video. ¿Qué hago? Sí, profe, dejar de compartir esa ventana que tiene de las diapositivas y luego pasar a la ventana del video para que se proyecte directamente. Bueno, mientras tanto, pues muchas gracias a los que se conectaron, se han ido conectando con el pasar de la conferencia. De verdad, muchas gracias por sus preguntas y sobre todo por sus aportes desde el punto de vista tradicional y el punto de vista científico, que ambos se complementan para aportar y contribuir un poco al conocimiento y conservación de este ecosistema y sus diferentes especies. Muchas gracias de verdad a todos, y pues también quería adelantando, quizás si esta semana tenemos la posibilidad, vamos a hablar del páramo de Santurbán, aquí por este mismo medio. Vamos a hacer el ajuste logístico a ver si se puede realizar la transmisión, uno de los ecosistemas también muy importantes de Santander y para Colombia en general. Entonces vamos a tener una charla muy importante y espero que se puedan unir y va a ser muy interesante también. No pude. ¿Nada? Nada, Andrés, no sé. ¿Y Zoom me sacó, no? Todavía estamos en... No sé cómo... Bueno, aquí. Mientras la profe ajusta ahí la ventana del video, aquí Juan Remolina me pregunta a mí personalmente como guía de Black Inca Trip,
que se utilice la divulgación científica para conservar frutas. Bueno, sí, ese es el objetivo, esa es la meta que se ha ido emprendiendo desde el inicio de la creación de este emprendimiento. Es algo un poco difícil y sobre todo de tiempo y paciencia complementar las dos actividades, tanto la parte turística como la parte científica o la parte de educación ambiental. Pero ese es el fin primordial de este emprendimiento, que sea un turismo de aprendizaje, que la persona que vaya se quede con algo, no solamente se quede con su foto en la Ceiba Barrigona, sino que se quede con algo del ecosistema que está visitando y sobre todo sus funciones principales, que le ofrece tanto al medio ambiente como a nosotros como especie humana. Entonces, ese es el trabajo que se hace constantemente desde las dos áreas. Y precisamente por eso nace Black Inca Trip Colombia, y a veces hacemos salidas, programamos salidas a diferentes lugares naturales de acá del departamento de Santander. Entonces, pendientes de las páginas, cuando nos encuentran en Instagram y en Facebook, cuando quieran seguirnos, pues vamos a publicar y ahí estaremos atentos. Listo, profe, ya se ve el video en pantalla. Ahí se ve esa cosita hermosa, pequeña, ese puercoespín, que me Sí. está cogiendo los frutos ¿Se de adivinan, Silva. se adivinan qué? No, diga, profe, ¿se adivinan qué hojas son esas? ¿O qué árbol? Ajá. A ver si prestaron atención al video. Vamos a hacerle el quiz aquí de una vez. A ver quién estuvo pendiente realmente. ¿Qué se está comiendo este pequeño animalito ahí en esa rama? Si alguien nos quiere responder. Y es uno de los grandes problemas por lo que esta especie endémica de la que tanto hemos hablado hoy, pues está en peligro también. Representa una fuente de alimento muy común para estos y otros mamíferos. Entonces, si alguien quiere, pues aquí está sección de comentarios. Bueno, Andrés, le Creo agradezco que mucho la invitación y a la orden. Cuando queramos hablar, me encanta el páramo. Cuando les quieran, con mucho gusto podemos hablar del páramo también y de otros lugares importantes y de otras maravillas naturales que tiene Santander para poderle mostrar al mundo. Gracias, Andrés, gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla y a salir a campo cuando podamos salir, a ir a conocer estas maravillas que nos brinda nuestro territorio. no, profe, muchas gracias a usted por compartirnos su experiencia, su conocimiento y sus anécdotas sobre este sitio, ¿no? También usted tiene anécdotas sobre otros lugares de Santander y esa es la idea en esta cuarentena, que no nos quedemos sin hacer nada, podemos empezar a aprender un poco más sobre nuestro patrimonio natural y cultural y aprovechando estas redes sociales para divulgar y difundir conocimiento e historias de conservación y cuidado natural. Entonces, pues yo creo que podemos empezar a ver el video y con el video nos podemos despedir. Si antes de nuevo invitarlos esta semana que nos sigan en las páginas de Instagram y Facebook, Black Inca Trip Andrés, Colombia, las próximas publicidades para las siguientes conferencias, que van a estar súper. Cuénteme, profe. Andrés, es que veo un comentario aquí de Carlos Alberto Ruiz, que el problema no es el puercoespín, no, Sí. de pronto sí lo está utilizando, pero es que él me dice que de pronto la deposición podría propagar la especie, no, eso sí no, Carlos Alberto, porque es que la especie no tiene sino una sola semilla, que es una almendra, que es lo que más le gusta a él, y pues la muerde, la come y obviamente ya no va a servir para propagar. Exactamente. Las semillas se dañan el organismo del animal y después no. Exactamente. Si pasa, Otra, suele suceder mucho en otros animales, en las aves sucede mucho que la semilla se conserva, pero en este caso es imposible. sí, señor. Bueno, Andrés, mil gracias. Hasta luego. Profe, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que se conectaron y entonces nos vemos esta semana para las siguientes conferencias y hasta pronto, cuídense mucho. Nos quedamos con el video.